¿Por qué insistes en hacer esto, Mauro? ¿No te cansas de jugar con la gente?, le reclamó Lucía mientras observaba a su hermano arreglarse frente al espejo. No estoy jugando, es un experimento social, respondió Mauro ajustando su corbata. Necesito saber quién se acerca a mí por lo que soy y no por mi dinero o posición. ¿Y fingir una discapacidad te parece la forma correcta de averiguarlo? Esto es enfermizo. Mauro ignoró el comentario y terminó de prepararse. Su traje azul marino contrastaba perfectamente con la silla de ruedas negra que esperaba junto a la puerta. Era la quinta vez que realizaba este experimento, como él lo llamaba. Las 4 anteriores habían confirmado sus sospechas. Cuando las mujeres descubrían que estaba en silla de ruedas, el interés se transformaba en lástima o incomodidad. «Esta es la última vez, te lo prometo», mintió Mauro mientras se sentaba en la silla con la habilidad de quien ha practicado el movimiento muchas veces. El restaurante La Terraza era elegante sin ser ostentoso. Mauro llegó 15 minutos antes, como acostumbraba. El mesero lo condujo a la mesa reservada con una mezcla de profesionalismo y esa mirada de compasión que él tanto detestaba. «¿Desea que le ayude con la silla, señor?», preguntó el mesero. «Puedo solo, gracias», contestó Mauro con sequedad. A pesar de la calidez del lugar, todo le parecía frío. Las otras mesas, las parejas sonrientes, la música suave, nada conectaba con él. Revisó su reloj. 5 minutos de retraso. Tal vez no vendrá, pensó con cierta satisfacción amarga. Pero entonces la vio entrar. Elena Ramos no era lo que esperaba. Llevaba un vestido sencillo color verde olivo, sin joyería llamativa. Su cabello negro estaba recogido de forma práctica, no elaborada. Y cuando sonrió al mesero preguntando por la mesa reservada, Mauro notó algo distinto. Una sonrisa genuina, no ensayada. «¿Mauro Herrera?», preguntó ella al acercarse a la mesa. «Soy Elena. Disculpa la tardanza. El tráfico estaba imposible». «No te preocupes, acabo de llegar», mintió él extendiendo su mano. Elena se sentó frente a él con naturalidad. No hubo esa pausa incómoda, ni la mirada furtiva a la silla de ruedas que Mauro había aprendido a detectar en otros encuentros. «¿Qué recomiendas?» «Es mi primera vez aquí», dijo ella revisando el menú. «El salmón es excelente, aunque personalmente prefiero el filete con champiñones». La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Elena hablaba de literatura, de sus alumnos en la escuela pública donde daba clases, de una película que había visto la semana anterior. No preguntó sobre la silla de ruedas, ni lo miraba con lástima. «¿Y tu familia?», preguntó Elena mientras probaba su postre. «Tengo una hermana, Lucía. Mis padres fallecieron hace años», respondió Mauro midiendo cada palabra para no revelar demasiado sobre su posición económica. «Lo siento. Yo solo tengo a mi madre. Ella vive conmigo desde que papá murió. Tiene artritis, así que la cuido lo mejor que puedo». Había una sencillez en Elena que desconcertaba a Mauro. No intentaba impresionarlo, ni se mostraba incómoda por su supuesta condición. Simplemente estaba ahí, presente, compartiendo la cena como si se conocieran desde hace tiempo. «¿Sabes? Me gusta cómo hablas de tus alumnos», comentó Mauro. «Se nota que amas tu trabajo. Es difícil a veces, con los recursos limitados que tenemos, pero cuando un niño aprende algo nuevo y ves ese brillo en sus ojos, vale la pena cada momento». La noche avanzaba y Mauro se encontró olvidando su plan original. Por primera vez, no estaba pendiente de las reacciones de su acompañante hacia su discapacidad fingida. Simplemente disfrutaba la conversación. Cuando pidieron la cuenta, Elena insistió en dividirla. «No es necesario», dijo Mauro. «Yo te invité». «Prefiero que sea así», respondió ella con firmeza amable. «La próxima puedes invitar tú, si quieres que haya una próxima vez». Mauro la miró sorprendido. En sus experimentos anteriores, él siempre tenía el control. Decidía si habría un segundo encuentro, siempre con la intención de revelar su engaño y confirmar sus teorías sobre la superficialidad de las personas. Pero esta vez, por primera vez, deseaba genuinamente volver a verla. Cuando salieron del restaurante, Elena se despidió con un beso en la mejilla. No ofreció ayuda con la silla, no mostró incomodidad. «Me la pasé muy bien, Mauro. Espero que me llames».
Mientras la veía alejarse, Mauro sintió algo desconocido: culpa. El plan que tan meticulosamente había trazado ya no parecía suficiente. Por primera vez, la mentira le pesaba más que la satisfacción de probar que tenía razón. ¿La has invitado otra vez? Lucía dejó caer la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿No se suponía que era un experimento de una sola noche? Mauro se encogió de hombros mientras revisaba su celular. El mensaje de Elena, confirmando que lo vería en la cafetería, lo había puesto de buen humor. Es diferente esta vez. ¿Diferente cómo? ¿Acaso le dijiste la verdad? El silencio de Mauro fue respuesta suficiente. Lucía se pasó las manos por el cabello, exasperada. Por Dios, Mauro, ¿vas a seguir fingiendo que necesitas esa silla? ¿Qué pasa cuando descubra quién eres realmente? No solo que puedes caminar, sino que eres dueño de media ciudad. Solo quiero conocerla mejor, murmuró Mauro. Si le digo la verdad ahora, todo cambiará. Pues claro que cambiará, porque le estás mintiendo, pendejo. La cafetería El Rincón era mucho menos elegante que el restaurante de su primer encuentro. Mauro la había elegido precisamente por eso. Un lugar discreto donde nadie lo reconocería. Mientras esperaba, repasó mentalmente las historias que había inventado sobre su vida. Trabajaba en administración para una empresa mediana, vivía en un departamento modesto y había tenido un accidente automovilístico 3 años atrás. Elena llegó puntual, con el cabello suelto esta vez y un suéter azul que resaltaba el color de sus ojos. Traía un libro bajo el brazo. «Te traje esto», dijo entregándole una edición gastada de Crónica de una muerte anunciada. «Mencionaste que te gusta García Márquez, pero que no habías leído este». Mauro tomó el libro, genuinamente sorprendido. Nadie le había regalado un libro usado antes. Sus regalos solían ser objetos caros, dados más por obligación que por conexión. «Gracias. Lo cuidaré. Es para que lo leas, no para que lo cuides», respondió ella riendo. «Los libros están para ser disfrutados, no para acumular polvo». La conversación se profundizó entre tazas de café. Elena habló de su pasión por enseñar literatura en una escuela pública del sur de la ciudad, de sus alumnos que venían de familias trabajadoras y de cómo intentaba inspirarlos a pesar de los recursos limitados. «A veces llevo mis propios libros para que los lean», explicó. «La biblioteca escolar es un desastre». «¿Y tu jefe no dice nada?», preguntó Mauro, pensando en cuánto dinero podría donar anónimamente a esa escuela. «La directora hace lo que puede con lo que tiene. Todos estamos en el mismo barco». Elena habló también de su madre, una mujer de 70 años con artritis que había sido maestra antes de jubilarse. Vivían juntas en un pequeño departamento cerca de la escuela. «Ella me inspiró a ser maestra», dijo con orgullo, «aunque hubiera ganado mejor en el sector privado». Mauro evitó hablar de su propia familia adinerada o de la empresa constructora que dirigía. Cada mentira le pesaba más que la anterior, especialmente cuando Elena compartía su vida con tanta transparencia. «¿Y tú? Casi no hablas de tu trabajo», observó ella. «No hay mucho que contar. Papeleo, reuniones, lo típico». Después de la cafetería, Elena sugirió caminar por el parque cercano. Mauro sintió pánico momentáneo, pero accedió. Mientras recorrían los senderos, ella empujando su silla, Mauro se dio cuenta de que Elena atraía miradas. No por su belleza convencional, sino por su forma de moverse y hablar, completamente auténtica. «Me gusta estar contigo», dijo Mauro sin pensar. «Eres diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó ella deteniéndose. «Real, sin máscaras». Elena sonrió, sin saber la ironía de sus palabras. Esa noche, Lucía esperaba a Mauro en su penthouse. Lo observó entrar, aún en la silla de ruedas, y negó con la cabeza cuando él finalmente se levantó para servirse un whisky. «¿Hasta cuándo vas a seguir con esta farsa?» «No lo sé», admitió Mauro. «Te gusta, ¿verdad? Y no como tus otros experimentos». Mauro miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Durante años había construido edificios, acumulado fortuna y jugado estos experimentos sociales para protegerse de relaciones interesadas. Pero ahora el juego se había vuelto contra él. «Esa mujer no merece tus mentiras», continuó Lucía. «Si realmente te interesa, dile la verdad antes de que sea demasiado tarde».
¿Y si me rechaza? La vulnerabilidad en su voz sorprendió a ambos. Al menos será honesto. Lo que estás haciendo ahora, esto no tiene futuro, Mauro. Él sabía que su hermana tenía razón, pero cada vez que imaginaba la decepción en los ojos de Elena, el miedo lo paralizaba. Por primera vez en su vida, Mauro no quería perder algo que apenas comenzaba a tener. Alguien que parecía apreciarlo por quien era, no por lo que tenía. Lo que no sabía era cuánto tiempo podría mantener la mentira antes de que todo se derrumbara. «Mauro, ¿vendrás conmigo?». La voz de Elena sonaba esperanzada a través del teléfono. «Los chicos han trabajado mucho en este sarao literario. Sé que es una escuela humilde, pero me encantaría ir», respondió Mauro sin pensarlo 2 veces. El silencio al otro lado de la línea le hizo darse cuenta de que ella no esperaba una respuesta tan inmediata. Habían pasado 3 semanas desde su primer encuentro, y cada día que pasaba, la mentira pesaba más sobre sus hombros. «¿En serio? Pensé que tendrías que revisar tu agenda o algo así». «Para ti siempre tengo tiempo», dijo él, y lo decía en serio. La escuela donde Elena trabajaba estaba en un barrio que Mauro normalmente solo habría visto desde la ventana polarizada de su auto. El edificio necesitaba una buena mano de pintura, y el patio donde habían montado el escenario improvisado estaba rodeado de sillas plegables desiguales. A pesar de todo, había algo vibrante en el ambiente. Padres de familia, maestros y alumnos se movían con entusiasmo, arreglando detalles de última hora. Elena lo recibió con un beso en la mejilla y lo presentó a algunos colegas sin mencionar la silla de ruedas, como si fuera lo más natural del mundo. «Estoy nerviosa», confesó ella. «Es la primera vez que organizamos algo así. Lo harán increíble», aseguró Mauro. El evento comenzó con una niña de unos 12 años recitando un poema de Octavio Paz. Mauro observaba a Elena más que a los estudiantes. La forma en que sus ojos brillaban con orgullo maternal cada vez que uno de sus alumnos subía al escenario lo conmovió profundamente. Durante la presentación de un grupo que dramatizaba un fragmento de Pedro Páramo, Elena se inclinó hacia él y susurró: «¿Ves a ese chico, el de camisa azul? Hace 6 meses no quería ni hablar en clase. Ahora míralo». La pasión con la que Elena hablaba de sus estudiantes, la forma en que celebraba cada pequeño logro como si fuera propio, hizo que Mauro se preguntara cuándo había sido la última vez que él mismo se había emocionado así por algo que no fuera un contrato millonario o un nuevo proyecto inmobiliario. Al terminar las presentaciones, mientras tomaban un café en vasos de plástico, una colega de Elena se acercó a conversar. Hablaron sobre un caso de bullying en la escuela. «Lo que más me duele», dijo Elena, «es que el niño no nos dijo nada porque pensó que no le creeríamos. Eso es lo que pasa cuando rompes la confianza. Es casi imposible recuperarla». Su mirada se volvió seria mientras agregaba: «Acho que o que máis me machuca na vida é cuando alguén que você confía mente». Mauro casi se atragantó con el café. Elena había dicho esa frase en portugués, explicando después que su abuela era brasileña y le había enseñado algunas expresiones. «¿Qué significa?», preguntó Mauro, aunque lo había entendido perfectamente. «Creo que lo que más me lastima en la vida es cuando alguien en quien confías te miente», tradujo ella. «Suena más bonito en portugués, ¿no crees?». Las palabras golpearon a Mauro como un puñetazo al estómago. Trató de responder, pero su garganta se cerró. Por un instante, casi confesó todo allí mismo, rodeado de estudiantes y padres de familia. «¿Estás bien?», preguntó Elena, notando su cambio de expresión. «Sí, solo…», me hizo pensar. Esa noche, después de que él la dejara en su casa, o más bien a una cuadra de su edificio para que su madre no hiciera preguntas sobre la silla, Mauro regresó a su penthouse. Lucía lo esperaba con café. «Veo en tu cara que no se lo has dicho», comentó mientras Mauro se levantaba de la silla y se dejaba caer en el sofá. «¿Cuál es tu plan? ¿Seguir fingiendo por meses? ¿Años? Quiero decírselo», murmuró Mauro. «Hoy casi lo hago». Pero tengo miedo, ¿ok?». La frustración en su voz sorprendió a ambos. Nunca había conocido a alguien como ella. Es auténtica. No finge para impresionar a nadie. «A diferencia de ti», señaló Lucía sin piedad. «A diferencia de mí», admitió él.
Mauro. Lucía se sentó junto a él. Cada día que pasa, la mentira se hace más grande. Si realmente te importa, tienes que decirle la verdad ahora. ¿Y si me odia? Hoy mismo dijo que lo que más le duele es cuando alguien en quien confía le miente. ¿Y crees que te odiará menos si descubre la verdad por accidente? Si te ve caminando por la calle, si alguien le menciona quién eres realmente. Mauro se pasó las manos por el rostro. Su hermana tenía razón, como siempre. La mentira ya no era sostenible, no solo porque pudiera ser descubierto, sino porque cada día que pasaba con Elena, cada conversación honesta que tenían, hacía que su deshonestidad pesara más. Lo haré, decidió finalmente. Se lo diré personalmente. Se merece eso al menos. ¿Cuándo? Mañana, después de sus clases. Lucía asintió, apretando su hombro en señal de apoyo. Es lo correcto, Mauro. Sea cual sea el resultado, al menos podrás mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Esa noche, Mauro apenas pudo dormir. Ensayó 1000 formas de confesar la verdad. Imaginó todas las posibles reacciones de Elena. En el mejor escenario, ella lo perdonaría eventualmente. En el peor, la perdería para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, Mauro Herrera, el empresario implacable, que nunca dudaba en sus decisiones de negocios, tenía miedo. No de perder dinero o estatus, sino de perder la oportunidad de algo real, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando hasta que la encontró a ella. La mañana llegó con una claridad dolorosa. Mauro se despertó después de apenas 2 horas de sueño intranquilo. Por primera vez en años, no revisó sus correos ni las noticias financieras. Solo tenía un objetivo para ese día: decirle la verdad a Elena. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo así?, preguntó Lucía por teléfono mientras Mauro se vestía. Podría ser un shock muy fuerte verlo en persona. Tiene que ser cara a cara, respondió él. Se lo debo. Mauro eligió ropa sencilla: jeans, camisa azul, chaqueta informal. Nada que recordara al empresario millonario que aparecía en las revistas de negocios. Dejó la silla de ruedas en casa y pidió a su chofer que lo dejara a unas cuadras de la escuela de Elena. Caminó lentamente, sintiendo cada paso como si fuera el primero después de una larga enfermedad. La realidad de lo que estaba por hacer le golpeó con fuerza. No era solo confesar una mentira, era destruir la imagen que Elena tenía de él. La escuela estaba casi vacía cuando llegó. Las clases habían terminado hacía 1 hora, pero Elena solía quedarse para preparar material o calificar trabajos. Mauro se detuvo frente a la entrada principal, respiró profundo y entró. La encontró en su salón de clases, organizando libros en un estante. Llevaba el cabello recogido en una coleta desordenada y tarareaba una canción. Cuando se dio vuelta y lo vio parado en el marco de la puerta, el libro que sostenía cayó al suelo con un ruido sordo. Mauro. Su voz fue apenas un susurro. Sus ojos iban de su rostro a sus piernas una y otra vez, como si no pudiera procesar lo que veía. Elena, ¿puedes caminar? La pregunta salió como un golpe seco. Mauro asintió sin atreverse a acercarse. Necesito explicarte. ¿Explicarme qué? El shock inicial daba paso a algo más oscuro en su mirada. ¿Que me has estado mintiendo todo este tiempo? No fue como lo piensas. ¿Ah, no? Elena recogió el libro caído, sus manos temblando ligeramente. Entonces dime cómo fue, porque desde donde estoy parece bastante claro. Mauro cerró la puerta del salón y se acercó unos pasos. Todo comenzó como un experimento social estúpido. Comenzó. Yo quería saber cómo reaccionaría la gente ante alguien en silla de ruedas, si me tratarían diferente. ¿Un experimento? La incredulidad en su voz era palpable. ¿Jugaste con mis sentimientos por un experimento? Al principio sí, pero después... Mauro se pasó una mano por el cabello. Después te conocí realmente. Vi cómo eras con tus estudiantes, cómo hablabas de tu madre, tu pasión por los libros, y todo cambió. Elena lo miraba como si fuera un extraño. De cierta forma, lo era. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó con voz controlada. ¿Alguna otra mentira? Mauro respiró hondo. Era hora de toda la verdad. Mi nombre completo es Mauro Herrera Vega. Soy dueño de Constructora Herrera, una de las empresas inmobiliarias más grandes del país.
Elena se llevó una mano a la boca. Ahora entendía por qué ese apellido le había sonado familiar. Dios mío, tú eres... Su voz se quebró. ¿Por qué alguien como tú haría algo así? Porque estoy cansado de que la gente solo vea mi dinero, respondió Mauro con sinceridad. Quería saber si alguien podía interesarse en mí, no en lo que puedo ofrecer materialmente. ¿Y decidiste que la mejor forma era fingir una discapacidad? La indignación hizo temblar su voz. ¿Tienes idea de lo ofensivo que es eso para personas que realmente viven esa realidad? Cada palabra era como una puñalada, pero Mauro sabía que lo merecía. Lo sé. Fue inexcusable. ¿Cuántas veces has hecho esto antes?, preguntó Elena. 4 veces, admitió Mauro, pero nunca había llegado tan lejos. Normalmente revelaba la verdad en el segundo encuentro. ¿Y por qué no lo hiciste conmigo? Porque contigo fue diferente desde el principio. La sinceridad en su voz era innegable. Tú no me trataste con lástima ni incomodidad. Simplemente me viste como una persona normal. Y cuando te conocí mejor, no quise perder eso. Elena negó con la cabeza, una sonrisa amarga en sus labios. No lo entiendes, ¿verdad? No me importa si puedes caminar o no, o si tienes dinero o vives en la calle. Me importaba la persona que creí conocer. Su voz se quebró. Pero esa persona no existe. La inventaste. Mauro dio un paso hacia ella, pero Elena levantó una mano para detenerlo. No me diste la oportunidad de elegir quién eres realmente, dijo con una calma que dolía más que cualquier grito. Me robaste esa opción. El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera se escuchaban las risas lejanas de algunos estudiantes, la vida continuando ajena a lo que ocurría en ese salón de clases. Lo siento, dijo finalmente Mauro. Sé que no es suficiente, pero lo siento de verdad. Elena asintió levemente, no como aceptación, sino como reconocimiento de sus palabras. Necesito tiempo, dijo. Por favor, vete. ¿Puedo llamarte después? No lo sé, Mauro. La forma en que pronunció su nombre, como si fuera una palabra nueva que estaba aprendiendo, le rompió el corazón. Honestamente, no lo sé. Mauro salió de la escuela con una sensación de vacío que nunca había experimentado. No era solo el rechazo lo que dolía, era saber que él mismo había destruido algo valioso antes de que pudiera florecer completamente. Mientras caminaba por las calles, varias personas lo reconocieron. Un hombre incluso le pidió un autógrafo, emocionado por encontrarse con el empresario del año. Mauro firmó automáticamente, sintiéndose más solo, rodeado de admiración que nunca antes. Por primera vez, toda su riqueza, su éxito, su posición social, no significaban nada. Por primera vez Mauro Herrera no sabía qué hacer con el dolor que él mismo había causado. ¿Y cómo te sientes después de contarle todo? La voz de la terapeuta era tranquila, profesional. Mauro miró por la ventana del consultorio antes de responder. Llevaba 2 semanas asistiendo a terapia, algo que jamás pensó que haría. Vacío, como si hubiera perdido algo que ni siquiera sabía que quería tanto. La doctora García ajustó sus lentes y escribió algo en su libreta. Háblame más sobre ese miedo que mencionaste antes, el miedo a que te quieran solo por tu dinero. Mauro suspiró, recostándose en el sillón. No estaba acostumbrado a hablar de sus sentimientos, pero algo se había roto dentro de él desde aquel día en la escuela de Elena. Mi ex prometida, Daniela. Estuvimos juntos 3 años. Cuando tuve el accidente de moto y pensaron que no podría volver a caminar, ella desapareció. Ni siquiera terminó conmigo personalmente, solo dejó de venir al hospital. ¿Y cuándo te recuperaste? Apareció como si nada, diciendo que necesitaba tiempo. Pero yo ya había visto la verdad. Mauro hizo una pausa. Después de eso me volví desconfiado. Y por eso los experimentos con la silla de ruedas. No era una pregunta, sino una constatación. Suena bastante enfermo cuando lo dices así, admitió Mauro con una risa amarga. No estoy aquí para juzgarte, sino para ayudarte a entender tus acciones. La doctora lo miró directamente. ¿Has intentado contactarla? Le envié mensajes durante la primera semana. No los contestó. Al otro lado de la ciudad, Elena intentaba concentrarse en corregir los exámenes de sus alumnos. Las palabras se mezclaban frente a sus ojos. Llevaba 2 semanas tratando de mantener su rutina, pero la revelación de Mauro
había trastornado su vida más de lo que quería admitir. El sonido de una taza sobre la mesa la sacó de sus pensamientos. Su madre, Rosario, le ofrecía un té. «¿Sigues pensando en él, verdad?», preguntó la mujer mayor, sentándose con dificultad debido a su artritis. «No puedo evitarlo, mamá, me siento traicionada». «¿Por qué? ¿Porque te mintió o porque resulta ser rico?». La pregunta directa era típica de Rosario. «Por la mentira, claro». Elena dejó el bolígrafo. «¿Cómo puedo confiar en alguien que fingió algo tan serio? La gente comete errores, hija, especialmente cuando tiene miedo». Elena tomó un sorbo de té, permitiendo que el calor la reconfortara. «Pero fingir una discapacidad, ¿qué clase de persona hace eso?». «Una persona dañada», respondió su madre con sencillez. «No digo que estuvo bien, pero el miedo hace que hagamos cosas estúpidas». «¿Lo estás defendiendo?». «No, solo te recuerdo que todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso tu padre la tuvo, y mira que lo suyo fue peor». Elena recordó cómo su padre había abandonado a la familia por otra mujer, solo para regresar arrepentido años después. Su madre lo había perdonado eventualmente. «Es diferente», murmuró. «Tal vez», concedió Rosario. «Pero la pregunta es, ¿lo extrañas?». Elena no respondió, pero ambas sabían la respuesta. En su oficina, Mauro revisaba distraídamente unos planos cuando Lucía entró sin anuncio. Se había convertido en su apoyo constante durante estas semanas difíciles. «Te ves terrible», comentó ella, dejando un café sobre su escritorio. «Gracias por el cumplido», respondió Mauro con sarcasmo. «¿Cómo va la terapia?». «Bien, supongo. La doctora piensa que tengo problemas de confianza». «No me digas», exclamó Lucía con fingida sorpresa. «¿El hombre que finge estar en silla de ruedas para probar si lo quieren de verdad tiene problemas de confianza?». «¡Qué revelación!». Mauro casi sonrió. «Casi». «Me preguntó sobre Daniela», dijo en voz baja. Lucía se puso seria de inmediato. Sabía lo doloroso que había sido ese episodio para su hermano. «¿Y qué le dijiste?». «La verdad, que después de que ella me dejara cuando creyeron que no volvería a caminar, algo se rompió en mí». «Pero Elena no es Daniela», señaló Lucía. «No, es mucho mejor». Mauro miró los planos sin verlos realmente. «Y por eso duele más haberla perdido». Elena caminaba por el parque donde había paseado con Mauro. Recordaba cómo ella empujaba su silla, cómo conversaban sobre libros, cómo él escuchaba atentamente cada palabra sobre sus alumnos. ¿Fue todo mentira?, se preguntaba. Las conversaciones, las risas, la conexión que habían sentido, ¿todo era parte del engaño? Se sentó en una banca y cerró los ojos. La tarde era fresca, con ese viento ligero que anticipa el otoño. Recordó las palabras de su madre. La pregunta es, ¿lo extrañas? Sí, lo extrañaba. Extrañaba su manera de escuchar con atención total, como si cada palabra fuera importante. Extrañaba su risa, sus comentarios inteligentes sobre los libros que compartían. Extrañaba incluso ese aire de misterio que ahora entendía, pero también sentía una profunda decepción. No por descubrir que podía caminar o que era millonario, sino por la falta de confianza, por no haberle dado la oportunidad de conocerlo realmente desde el principio. Tal vez exigí demasiada perfección, pensó mientras observaba a una pareja de ancianos caminar tomados de la mano. Todos cometemos errores. Sin embargo, algo dentro de ella no estaba listo para perdonar. El dolor de la traición era reciente. La herida seguía abierta. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender sus propios sentimientos confusos hacia un hombre que, en cierto modo, recién comenzaba a conocer. Mientras tanto, en su sesión de terapia, Mauro llegaba a una conclusión similar. «No puedo forzarla a perdonarme», dijo. «Solo puedo mostrarle quién soy realmente y esperar que algún día quiera conocer a ese hombre». «¿Y quién eres realmente, Mauro?», preguntó la doctora García. La pregunta lo dejó en silencio por un momento. Durante años se había definido por su éxito, por su dinero, por las apariencias. Ahora, sin embargo, nada de eso parecía importante. «No lo sé con certeza», respondió con honestidad, «pero quiero averiguarlo». Al salir de la consulta, Mauro tomó una decisión.
No intentaría llamar a Elena otra vez, no la presionaría, pero encontraría una forma de mostrarle que su arrepentimiento era sincero y que detrás de todas las mentiras había un hombre dispuesto a ser vulnerable por primera vez en su vida. Mauro miró la hoja en blanco frente a él. Había intentado empezar esa carta al menos 20 veces en las últimas horas, pero ninguna palabra parecía suficiente. ¿Cómo explicar en papel algo que ni él mismo entendía completamente? Si sigues mirando esa hoja así, vas a hacerle un agujero, comentó Lucía, dejando una taza de café sobre el escritorio. No encuentro las palabras correctas. Tal vez porque estás pensando demasiado, respondió ella. Deja de escribir como empresario. Escribe como el Mauro que conocí cuando éramos niños, antes de que te pusieras todas esas armaduras. Esa noche, después de horas de intentos fallidos, Mauro finalmente comenzó a escribir sin filtros, sin calculadora emocional, solo la verdad desnuda. Elena, no te escribo para pedir perdón. Las disculpas sin cambio son palabras vacías, y tú mereces más que eso. Te escribo porque necesito que sepas por qué hice lo que hice, aunque no justifique el daño causado. Hace 5 años tuve un accidente de moto. Los médicos pensaron que no volvería a caminar. Mi prometida de entonces, tras visitas cada vez más espaciadas, simplemente desapareció. Cuando milagrosamente me recuperé, regresó como si nada hubiera pasado. Ese día entendí que para ella, mi valor estaba en lo que podía ofrecerle. Estatus, dinero, una vida cómoda. Después de eso, me volví cínico. Comencé estos experimentos para confirmar mi teoría de que nadie podría quererme por quien soy, sino por lo que tengo. Las primeras 4 mujeres con las que lo intenté confirmaron mis sospechas. Se mostraron incómodas, condescendientes, o directamente perdieron interés cuando creyeron que estaba en silla de ruedas. Y entonces apareciste tú. Tú no me miraste con lástima ni incomodidad. No hiciste preguntas morbosas sobre mi supuesta condición. Simplemente me trataste como a una persona, con esa naturalidad y autenticidad que te define. Por primera vez, alguien me veía a mí, no a mi silla ni a mi dinero. Debí decirte la verdad después de esa primera noche, pero tenía miedo. Miedo de que, al saber quién era realmente, cambiaras. Miedo de perder esa sensación de ser valorado simplemente por existir, no por lo que podía ofrecer. No te estoy pidiendo que me perdones o que me des otra oportunidad. Solo quería que supieras que conocerte me cambió. Me hiciste cuestionar todas mis certezas amargas sobre las relaciones humanas. Me mostraste que la autenticidad existe, aunque yo no supiera cómo practicarla. Por primera vez en años estoy en terapia. Estoy intentando entender por qué me escondo detrás de máscaras y muros. Quiero ser mejor, no para recuperarte, sino porque me mostraste que hay otra forma de vivir. Gracias por eso. Y perdón por no haber estado a la altura. Mauro, después de releer la carta varias veces, la metió en un sobre simple. Nada de papel caro, ni sobres perfumados, ni mensajeros de lujo. Él mismo la llevaría a la escuela al día siguiente. Elena corregía exámenes en la sala de maestros cuando una colega entró. «Te dejaron esto en la entrada», dijo, entregándole un sobre. Al reconocer la letra de Mauro, Elena sintió que su corazón se aceleraba. Esperó hasta estar sola para abrirla. Leyó lentamente, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Con cada lectura sentía diferentes emociones: rabia, tristeza, comprensión, compasión. Guardó la carta en su bolso y continuó su día como si nada hubiera pasado. Pero las palabras la acompañaron durante horas. Esa noche, sentada en la pequeña terraza de su departamento, Elena reflexionaba mientras su madre veía una telenovela en la sala. ¿Podía entender por qué Mauro había actuado así? Sí, el miedo al rechazo era universal. Ella misma había terminado una relación años atrás por miedo a no ser suficiente. ¿Podía perdonar la mentira? Tal vez. No de inmediato, pero con el tiempo. ¿Podía confiar de nuevo en él? Esa era la pregunta más difícil. La carta no pedía perdón explícitamente, ni suplicaba por otra oportunidad. Había una dignidad en esas palabras que resonaba con ella. No eran promesas vacías ni manipulaciones emocionales.
Era simplemente un hombre reconociendo sus errores y sus miedos. Tomó su teléfono y miró los mensajes no contestados de Mauro. El último era de hace casi 2 semanas. No había insistido después, respetando su silencio. Después de pensarlo mucho, escribió un mensaje breve. Recibí tu carta. Mis alumnos presentarán sus trabajos finales el viernes a las 4 p.m. Si quieres venir, serás bienvenido. Apretó enviar antes de arrepentirse. Cuando su teléfono sonó con la respuesta, casi no quiso mirar. Gracias, Elena. Estaré ahí. Simple, sin presión. Elena respiró profundo. No sabía qué pasaría después, pero sentía que al menos merecían una conversación cara a cara, sin máscaras ni sillas de ruedas de por medio. Para su sorpresa, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Mauro no podía creer lo que estaba leyendo. Había aceptado que Elena probablemente nunca volvería a hablarle, que la carta quizás terminaría en la basura sin ser leída, y ahora tenía esta invitación. No era un perdón, no era una promesa, pero era una puerta entreabierta. «No lo arruines esta vez», le dijo Lucía cuando le contó. «No lo haré». Los días que siguieron pasaron lentamente. Mauro continuó sus sesiones de terapia, hablando por primera vez de sus padres ausentes, siempre ocupados construyendo un imperio, delegando su crianza a niñeras y escuelas privadas. De cómo aprendió desde niño que el valor de una persona se medía por su éxito material. «Creo que nunca supe cómo ser simplemente Mauro», confesó a la doctora García. «Siempre fui el heredero Herrera, el joven empresario, el soltero millonario. Nadie se tomó el tiempo de conocerme más allá de esas etiquetas. Excepto ella», señaló la terapeuta. «Excepto ella». El viernes llegó con una claridad inusual para un día de otoño. Mauro eligió ropa sencilla pero elegante. Nada ostentoso, nada que gritara «dinero». Condujo él mismo hasta la escuela, sin chofer ni auto de lujo. Quería que todo fuera diferente esta vez. Cuando entró al auditorio, varios padres y maestros ya estaban sentados. Elena organizaba a los estudiantes tras el escenario y no lo vio llegar. Mauro se sentó en la última fila, sin llamar la atención. El evento comenzó con la presentación de una estudiante sobre poesía contemporánea. Mauro observaba a Elena, que escuchaba orgullosa desde un costado del escenario. En un momento, sus miradas se cruzaron. Ella asintió levemente, reconociendo su presencia, y volvió su atención a los alumnos. Después de 2 horas de presentaciones, cuando todos aplaudían el final del evento, Mauro se preguntó si debería acercarse o esperar a que ella lo hiciera. No quería presionarla. La respuesta llegó cuando, entre la multitud de padres felicitando a sus hijos, Elena se acercó a él. «¿Viniste?», dijo ella como constatando un hecho. «Gracias por invitarme. Tus estudiantes son increíbles». «Ellos son los que hacen todo el trabajo», respondió con modestia. «Yo solo los guío un poco». Se produjo un silencio incómodo. Mauro sabía que debía dejarla marcar el ritmo. «Leí tu carta», dijo finalmente Elena. «Varias veces, de hecho. Entiendo si aún no puedes perdonarme». «No se trata solo de perdonar, Mauro». Su voz era suave pero firme. «Es sobre confiar de nuevo, y eso es más difícil». «Lo sé». Otro silencio. A su alrededor, el auditorio se iba vaciando. «¿Quieres tomar un café?», preguntó ella de repente. «Hay una cafetería aquí cerca. Podemos hablar». Mauro asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. «Me encantaría». La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Elena y Mauro eligieron una mesa en el rincón, lejos de miradas curiosas. El silencio entre ellos era como un tercer invitado, ocupando espacio en la mesa. «Tus alumnos tienen mucho talento», comentó Mauro finalmente, después de que les sirvieran el café. «Se nota que los has inspirado». «Gracias, han trabajado duro». Elena revolvía su café sin mirarlo directamente. «Les pedí que escribieran sobre empatía y perdón, temas que me han estado rondando últimamente». La indirecta no pasó desapercibida para Mauro. «Tu carta», continuó ella después de un momento, «me hizo entender algunas cosas». «¿Cómo qué?» «Como que todos llevamos máscaras de alguna forma». Elena levantó la mirada. «La tuya fue más literal que la mayoría,
pero todos ocultamos partes de nosotros por miedo. Mauro asintió, sorprendido por su perspectiva. La diferencia es que la mayoría no fingimos una discapacidad, añadió ella con cierta dureza, pero sin agresividad. Lo sé, fue imperdonable. No dije que fuera imperdonable, corrigió Elena. Dije que fue diferente, y después de leer tu carta, al menos puedo entender el porqué, aunque no lo justifique. Otro silencio, esta vez más cómodo, como si ambos estuvieran ordenando sus pensamientos. ¿Cómo te va en terapia?, preguntó ella con genuino interés. Bien. Doloroso a veces, pero necesario. Mauro tomó un sorbo de café. Estoy aprendiendo a reconocer patrones que ni sabía que tenía, como mi tendencia a controlar todo para evitar sentirme vulnerable. Elena sonrió levemente. ¿Sabes? Nunca imaginé que estaría tomando café con Mauro Herrera, el famoso empresario, comentó cambiando ligeramente el tema. Mi madre casi se desmaya cuando le conté quién eras realmente. ¿Le contaste todo? Sí. Ella fue la que me animó a leer tu carta, de hecho. Elena hizo una pausa. Dijo que todos merecemos una segunda oportunidad para ser honestos. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de posibilidades. No espero que volvamos a donde estábamos, aclaró Mauro. Sé que eso es imposible, pero me gustaría que me conocieras, al verdadero Mauro, con todas sus imperfecciones. ¿Y quién es el verdadero Mauro?, preguntó ella. Porque ya no estoy segura. Yo tampoco lo sabía hasta hace poco, admitió él. Supongo que es alguien que está aprendiendo a ser honesto. Primero consigo mismo y luego con los demás. Alguien que construyó un imperio para compensar el vacío de nunca sentirse suficiente. La sinceridad desnuda de su respuesta pareció tocar algo en Elena. Aprecio tu honestidad, dijo ella. Es un buen comienzo. Cuando salieron de la cafetería, el cielo amenazaba lluvia. Caminaron lentamente hacia el auto de Mauro, sin prisa por terminar el momento. Hay algo más que quiero decirte, comentó Elena deteniéndose. Te presenté a algunos colegas hoy como un amigo que ha apoyado nuestro proyecto desde el principio. Gracias por no exponerme, respondió Mauro conmovido por su discreción. No lo hice por ti, aclaró ella. Lo hice porque mis estudiantes estaban entusiasmados con tener visitantes importantes y no quería distraerlos con chismes o explicaciones complicadas. Mauro asintió, apreciando su franqueza. De todos modos, gracias. Llegaron al auto y se detuvieron. Había tanto por decir, pero ambos sabían que necesitaban tiempo. Gracias por la carta, dijo Elena finalmente. Por no pedir perdón con palabras vacías, sino por explicar. Eso significó mucho. Gracias a ti por leerla y por esta oportunidad. Se miraron por un largo momento. No había certezas, solo posibilidades. ¿Te gustaría venir a la presentación final del semestre?, preguntó ella. Es en 3 semanas. Mis alumnos están preparando interpretaciones de poemas sobre segundas oportunidades. Mauro sonrió al captar la ironía. Me encantaría. Esta vez, añadió ella con una pequeña sonrisa, tú eliges si quieres que te presente como mi amigo Mauro o como el empresario Herrera. Prefiero ser solo Mauro, si no te importa. A mí también me gusta más Mauro, respondió ella, y por primera vez desde la revelación su sonrisa llegó hasta sus ojos. El empresario Herrera parece demasiado perfecto. Prefiero a alguien real, con cicatrices visibles. Se despidieron con un breve abrazo, sin promesas pero también sin muros. Mientras Elena se alejaba, Mauro se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía un plan o una estrategia. No sabía cómo terminaría esta historia, y extrañamente, eso le parecía bien. Esa noche, mientras Elena corregía trabajos en su pequeña sala, su madre se acercó con 2 tazas de té. ¿Cómo te fue?, preguntó Rosario. Bien, diferente, más honesto. ¿Y? Y ahora es su turno de elegir, respondió Elena tomando su té. Yo ya elegí darle la oportunidad de mostrarme quién es realmente. Siempre fuiste la más valiente de la familia, sonrió su madre. Perdonar requiere más coraje que guardar rencor. No lo he perdonado completamente aún, aclaró Elena. Solo le estoy dando espacio para ser sincero. Es un buen comienzo, asintió Rosario. Los buenos finales siempre empiezan así. Mientras tanto,
Mauro miraba la ciudad desde su penthouse. Por primera vez, las luces y el panorama no le parecían un símbolo de su éxito, sino simplemente un paisaje hermoso para compartir algún día con alguien especial, quizás con Elena, si el tiempo y la honestidad hacían su trabajo. Su teléfono vibró con un mensaje. Era ella. Fue bueno hablar hoy, sin máscaras, sin sillas, solo nosotros. Mauro sonrió, sintiendo una esperanza que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Respondió simplemente: el comienzo más honesto que hemos tenido. Gracias por eso. No sabía qué seguiría, pero por primera vez en su vida, Mauro Herrera estaba dispuesto a no controlar el resultado, a ser simplemente él mismo y ver si eso era suficiente. Elena miraba por la ventana de su departamento, observando la lluvia caer sobre la ciudad. Habían pasado casi 2 semanas desde su conversación con Mauro en la cafetería. Desde entonces, habían intercambiado algunos mensajes breves pero significativos. Nada profundo, solo pequeños fragmentos de sus días, un libro que él estaba leyendo, una anécdota de sus alumnos, fotografías de atardeceres tomadas desde diferentes puntos de la ciudad. ¿Otra vez mirando la lluvia como en esas novelas que tanto lees?, preguntó Rosario, entrando a la sala con dificultad por su artritis. Solo estoy pensando, mamá. ¿En él? Elena sonrió. Su madre la conocía demasiado bien. Me invitó a cenar mañana. ¿Y qué le dijiste? Que lo pensaría. Rosario se sentó junto a ella, sus manos arrugadas buscando las de su hija. ¿Qué es lo que realmente te detiene, hija? Han pasado semanas. Se ha disculpado. Han hablado. ¿Cuál es el verdadero miedo? Elena guardó silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Tengo miedo de no ser suficiente, admitió finalmente. Él pertenece a un mundo completamente distinto al mío. Un mundo de lujos, eventos importantes, gente poderosa. ¿Y yo soy solo una maestra de literatura que vive en un departamento pequeño y cuida a su madre. Rosario apretó su mano. ¿Sabes qué me dijo tu padre antes de morir? Que su mayor arrepentimiento fue perder años persiguiendo una vida que creía querer, solo para darse cuenta tarde que la verdadera felicidad estaba en lo simple, en nosotras. La lluvia seguía golpeando el cristal, marcando un ritmo constante y reconfortante. Todo este tiempo he estado preocupada por si puedo perdonarlo, continuó Elena. Pero tal vez el problema es si puedo aceptar quién soy yo en su mundo, o si él puede aceptar quién es en el tuyo, sugirió Rosario. En su oficina, Mauro revisaba distraídamente unos contratos cuando Lucía entró sin anunciar, como era su costumbre. ¿Ya te respondió?, preguntó, sentándose frente a él. Aún no. ¿Y si dice que no? Mauro dejó los papeles y miró a su hermana. Entonces respetaré su decisión. Vaya, Lucía levantó las cejas. La terapia realmente está funcionando. No te burles, pero sonreía al decirlo. No me burlo, estoy impresionada. Lucía se inclinó hacia adelante. El antiguo Mauro estaría ideando estrategias para conseguir lo que quiere. El nuevo Mauro acepta que no siempre puede controlar los resultados. El nuevo Mauro está aterrado, admitió él. Pero de alguna forma se siente bien ser honesto sobre eso. Su teléfono vibró con un mensaje. Era Elena. Acepto la invitación para mañana. ¿Podría ser en un lugar sencillo? No me sentiría cómoda en un restaurante elegante. Lucía observó cómo la expresión de su hermano se transformaba al leer el mensaje. Dijo que sí, murmuró Mauro casi incrédulo. ¿Y por qué pareces sorprendido? Eres guapo, inteligente y asquerosamente rico, bromeó Lucía. Porque ella no se fija en nada de eso, respondió Mauro, y eso la hace aún más especial. La noche siguiente, Elena esperaba nerviosa en la entrada de su edificio. Había elegido un vestido sencillo pero bonito, un maquillaje discreto y su cabello suelto. Nada ostentoso, nada que no fuera ella misma. Cuando Mauro llegó, no venía en el lujoso auto que ella esperaba. Conducía un auto compacto, casi modesto para alguien de su posición. Él notó su mirada sorprendida. «Es el auto que uso cuando quiero pasar desapercibido», explicó mientras ella subía. «Pensé que estarías más cómoda así. Gracias por considerar eso».
El restaurante que Mauro había elegido era una pequeña trattoria familiar en un barrio tranquilo. No había maître, ni sommeliers, ni cubiertos de plata, solo mesas de madera, manteles a cuadros y el delicioso aroma de comida casera. «¿Cómo encontraste este lugar?», preguntó Elena, sorprendida por la elección. «Le pregunté a mi chofer dónde llevaba a cenar a su esposa en su aniversario». Mauro sonrió. Dijo que aquí hacen la mejor pasta de la ciudad y que el dueño trata a todos como familia. La cena fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Hablaron de libros, de sus familias, de sus miedos. Mauro le contó sobre sus sesiones de terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a reconocer patrones destructivos en su vida. «Mi terapeuta dice que he usado el dinero y el poder como sustitutos del contacto emocional real», confesó. «Y creo que tiene razón». «Todos tenemos nuestras formas de escondernos», respondió Elena. «Yo me escondo detrás de expectativas imposibles. Si exijo perfección, nadie puede acercarse lo suficiente para lastimarme». Entre risas y confesiones, la noche avanzó. Cuando salieron del restaurante, decidieron caminar un rato por el parque cercano. La luna llena iluminaba su paseo. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo Elena finalmente. «¿Por qué yo? Después de tus otros experimentos, ¿qué fue diferente esta vez?». Mauro se detuvo, pensativo. Con las otras mujeres, cuando revelaba la verdad, veía exactamente lo que esperaba: sorpresa. Luego alivio de que no estuviera realmente discapacitado. Después interés en quién era realmente. Hizo una pausa. «Contigo, cuando te dije la verdad, vi decepción genuina. No porque pudiera caminar, sino porque te había mentido. Esa reacción me mostró que te importaba la persona, no la condición o el estatus». Se miraron bajo la luz de la luna, el silencio cargado de posibilidades. «He estado reflexionando mucho estas semanas», continuó Elena, «sobre el perdón, sobre segundas oportunidades. Y creo que todos merecemos la oportunidad de ser quienes realmente somos, sin máscaras». Tomó aire. «Si quieres intentarlo de nuevo, del modo correcto, yo también quiero». Mauro extendió su mano, un gesto simple pero cargado de significado. Elena la tomó. No fue un abrazo apasionado ni un beso de película. Solo dos manos entrelazándose con firmeza, sin urgencia, pero con decisión. «Esta vez sin mentiras», dijo él. «Sin expectativas imposibles», añadió ella. Continuaron caminando por el parque, el mismo donde meses atrás ella había empujado su silla de ruedas. Ahora caminaban lado a lado, en igualdad. No era un regreso al pasado, sino un verdadero comienzo. «¿Sabes qué es lo más difícil de empezar de nuevo?», preguntó Mauro. «¿Qué?». «No saber cómo termina la historia». Elena sonrió, apretando suavemente su mano. «Tal vez esa es la mejor parte, descubrirlo juntos». La noche los envolvió mientras regresaban lentamente hacia el auto, sin prisa, disfrutando el momento presente. No había garantías ni promesas grandiosas, solo dos personas imperfectas, con cicatrices y miedos, dispuestas a mostrarse vulnerables. Era un recomienzo, no una continuación. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos se sentían verdaderamente libres. El auditorio de la escuela estaba decorado con flores de papel y carteles coloridos hechos por los propios estudiantes. Era el día de la graduación, el momento que Elena había estado esperando durante todo el año. Sus alumnos, esos adolescentes que había guiado a través de la literatura y la vida, estaban a punto de dar un paso más hacia su futuro. Elena se movía entre bastidores, ajustando corbatas, calmando nervios y repasando discursos. Su vestido azul, sencillo pero elegante, había sido un regalo de su madre. «Profe, ¿cree que vendrá mucha gente?», preguntó Daniela, una de sus alumnas más tímidas. «El auditorio está lleno», respondió Elena con una sonrisa. «Todos están aquí para celebrarlos». No mencionó que parte de ese lleno se debía a la fundación que Mauro había creado discretamente para apoyar a la escuela. En los últimos meses, la biblioteca había recibido nuevos libros, el laboratorio de computación tenía equipos modernos y habían podido organizar una graduación digna sin tener que pedir cooperación a los padres de familia. La ceremonia comenzó con el discurso del director. Elena observaba desde un costado del escenario, su corazón hinchado de orgullo
mientras cada estudiante pasaba a recibir su diploma. Estos chicos, muchos de familias humildes con grandes sueños, habían trabajado tan duro. Algunos irían a la universidad gracias a las becas que, misteriosamente, habían aumentado ese año. Cuando el último alumno fue llamado, la audiencia estalló en aplausos. Entre la multitud, Elena buscaba un rostro familiar. Lo encontró en la última fila. Mauro, discretamente vestido, sosteniendo un ramo de girasoles. Sus ojos se encontraron a través del auditorio y ambos sonrieron. Habían pasado 8 meses desde su recomienzo. Meses de conocerse verdaderamente, sin prisas ni presiones. Mauro había visitado el pequeño departamento de Elena muchas veces, compartiendo cenas sencillas con ella y Rosario. Elena había conocido su penthouse, sintiéndose inicialmente intimidada, pero gradualmente más cómoda en ese espacio que reflejaba parte de quién era él. No había sido fácil. Hubo momentos difíciles, conversaciones incómodas, diferencias culturales que parecían insalvables, pero también hubo risas, descubrimientos mutuos, una conexión que se fortalecía con la honestidad. Cuando la ceremonia terminó y los estudiantes celebraban con sus familias, Elena caminó hacia Mauro. «Viniste», dijo ella tomando los girasoles. «No me lo perdería por nada», respondió él, besando suavemente su mejilla. «Estuviste increíble. Fueron ellos. Yo solo los guié un poco». Se miraron en silencio por un momento, la familiar electricidad entre ellos. Después de tanto tiempo, seguía sorprendiéndoles lo fácil que era perderse en la mirada del otro. «Mi mamá nos espera para cenar», comentó Elena. «Hizo tu pozole favorito». «Primero tengo algo para ti». Mauro sacó un pequeño sobre de su chaqueta. «Ábrelo». Elena levantó una ceja, curiosa, y abrió el sobre. Dentro había 2 boletos de avión. «¿Brasil?», preguntó sorprendida. «Pensé que podríamos visitar la tierra de tu abuela este verano, conocer sus raíces. Si quieres, claro». Elena sonrió, conmovida por el gesto. No era un anillo, ni una llave de su departamento, ni ninguna de esas promesas tradicionales. Era algo más significativo, un futuro compartido, un deseo de conocer más profundamente su historia. Se abrazaron en medio del bullicio, 2 personas que habían atravesado mentiras y verdades para encontrarse realmente. No sabían qué les depararía el futuro, pero estaban juntos en el presente, construyendo algo verdadero, un día a la vez. Y por ahora, eso era más que suficiente. Queridos amigos, ¿les gustó esta conmovedora historia de Mauro y Elena? Una historia sobre máscaras que caen, verdades que duelen y corazones que aprenden a perdonar. Si este viaje de redescubrimiento y segundas oportunidades tocó algo en ustedes, no olviden dejar su me gusta, compartir este video con alguien especial y comentar qué parte les llegó más al corazón. Nos encantaría saber desde qué país nos están viendo hoy, de dónde nos acompañan en esta historia de amor que nos recuerda que todos merecemos la oportunidad de mostrarnos como realmente somos. Y si quieren más historias que hablen de relaciones auténticas, superación personal y amor verdadero, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas publicaciones.